diagnóstico no significa que ellos no puedan aprender. Ojo, todo ser vivo aprende. Todo ser humano y ser vivo aprende y tiene la capacidad de aprender. Entonces, con esto les quiero decir que el diagnóstico no es un límite y sus hijos pueden seguir avanzando y poder aprender cada vez más. Así que espero que este ejercicio les haya abierto un poquito más la mente y que puedan darse cuenta que no todo lo que escuchen ni lo que dicen puede ser cierto, incluso hasta de profesionales muy buenos e incluso hasta de sus propios hijos. Vean a través de ellos qué tanto pueden avanzar. Y ustedes como padres no tienen más, o mejor dicho, no tienen más sabiduría que cualquier otro profesional que pueda conocer a sus hijos, porque ustedes están día a día con ellos. Y como están día a día con ellos, ustedes saben qué más pueden lograr con ellos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Les voy a mostrar el tema de hoy, que seguramente ya lo saben. El tema de hoy es un tema muy rico y un tema muy amplio, ¿sí? Y por ende, como es un tema muy amplio, no lo podemos abarcar en una sola noche, en un solo día, ¿sí? Y en una sola hora. Estamos realizando preguntas por este medio. Ok, no hay ningún problema, realicen las preguntas, yo voy a estar atenta, ¿sí? El tema de hoy es cómo enseñar a nuestros hijos con TEA a regular sus emociones. Bueno, lo primerito que vamos a hacer es empezar con las emociones básicas, a reconocerlas. Miren, yo les voy a decir algo, que hay muchos autores que pueden definir más de 4 emociones básicas, e incluso hasta una película que de repente la han podido ver y que a muchos niños les gusta y capaz a sus hijos también, es el de Intensamente, que es una película que habla de las emociones. Si no la han visto, yo les recomendaría que la vean. Es una película muy, pero muy buena. ¿Sí? Esta película interpreta 4 emociones, pero estas 4 emociones, perdón, 5 emociones, e incluyen una más que es desagrado. Ale está pintando las diapositivas. No hay problema siempre y cuando no escribe encima de las letras, así que no hay problema. Yo les voy a presentar solo 4, ¿sí? En este caso va a ser la tristeza, la alegría, el miedo y el enfado. Y en base a estas emociones, yo les hago otra pregunta. ¿Qué emoción creen que en sus hijos prevalece más? Es decir, ¿qué muestran más sus hijos? ¿Más tristeza, más alegría, más miedo o más enojo? Igualmente pueden comunicarse por el chat. Alegría, ok. Se escucha abajo, ok, le voy a subir el volumen al micrófono. Ok, alegría. Alegría. Alegría, enfado y miedo. Enfado. Enojo y rabietas. Alegría. Genial. Ahora yo les hago otra pregunta. Pueden seguir respondiendo, no hay problema. ¿Qué emoción es la que más prevalece en ustedes? Alegría, enfado y miedo. No, supongo que como dice la pregunta recién es ahora. Miedo. Miedo para los papás, ¿no? Una mamita manifiesta que siente más miedo, otra mamá miedo, en nosotros miedo, tristeza, miedo. Genial. ¿Por qué les hago estas preguntas? Voy a dejar de compartir un ratito y voy a pedirles que presten atención a mi persona. Hay algo que pasa con respecto a las emociones. Y es que generalmente los niños cuando son pequeños y particularmente casi un 100% de niños que son diagnosticados con TEA no tienen filtro. ¿A qué me refiero que no tienen filtro? Se muestran tal como son. Si tienen enojo, lo muestran. Si tienen miedo, lo muestran. Si tienen tristeza, la muestran. Sin embargo, esto se va perdiendo a través de los años.
Y llegan adultos, así como nosotros, y empezamos a negar esas emociones o a ocultarlas. Y llegan mamitas al consultorio con esta expresión de que, bueno, Miss, yo tengo miedo y yo tengo tristeza. Y yo les digo, ok, esto no ayuda al pequeño. ¿Por qué? Porque al pequeño le va a transmitir este miedo y esta tristeza. Y me dice, no, no es así. Y yo le digo, ¿por qué? Porque cuando yo tengo miedo o cuando yo tengo tristeza, no lo demuestro. Es más, yo me meto al baño, me encierro y lloro a escondidas para que no vea mis lágrimas. Y yo le digo, ¿estás segura que no se da cuenta? No, me dice, porque yo lo oculto. Ahora les hago una pregunta, nuevamente. Quiero que miren mi rostro y me digan qué emoción estoy sintiendo, ¿sí? Y les digo, el día de hoy yo estoy muy, pero muy alegre. Estoy recontenta, ¿sí? Estoy recontenta, estoy muy feliz. Ok. ¿Qué emoción mostré? Molesta, enojo, enfado, furia, enfado, ok. Pero, ¿por qué si les dije que estaba feliz? ¿Por qué creen que estoy enojada? ¿Alguien me puede responder? Mi rostro, exacto. Nosotros como padres vamos a intentar ocultar nuestras emociones, pero nuestro rostro no lo va a poder evitar. Cara de pocos amigos, sí, muy molesta. No, nuestro rostro no lo va a poder evitar. Así que si nosotros tenemos miedo, tristeza o la emoción que se manifieste, tal y cual se la vamos a presentar a nuestros hijos. Y nuestros hijos, ojo, ven el mundo a través de nuestros ojos, ¿sí? Ven al mundo a través de nuestros ojos. Más aún si está diagnosticado con TEA. Y la respuesta es clarísima. ¿Por qué? Porque ellos no se conectan con el mundo real. Nosotros le pedimos y ayudamos a que se conecten con el mundo real. Y si nosotros somos las personas con las que más mantienen contacto, porque somos madres, somos padres, pues van a ver los ojos tal cual como nosotros, perdón, van a ver el mundo tal cual como nosotros nos lo presentan. Si yo le tengo miedo, ellos también van a empezar a manifestar miedo. ¿Sí? Bueno, continuamos con las diapositivas. Ok, empezando con las emociones básicas que ya se las expliqué. Las emociones básicas, si bien nuestros hijos pueden mostrar tristeza, alegría, miedo, enfado, acaban de mencionar cuál prevalece más en las mamás. Prevalece un poquito más lo que es el miedo. Por ende, si en algún momento hay una manifestación de emociones, y yo les invito a que lleven un registro de emociones, o sea, para que puedan conocer las emociones que llevan sus hijos día a día, vean cuál es el que más se manifiesta. Y les voy diciendo que en más de un 70% se manifiesta más miedo, ¿sí? Y es particularmente por ellos y por nosotros. Y ustedes dirán, ¿por qué miedo? Bueno, hay algo claro. Nosotros y los terapeutas trabajamos con nuestros niños o nos enfocamos para que pueda aceptar la realidad, para que pueda ser aceptado por la sociedad. Y nosotros sabemos que ellos pues tienen sus conductas restrictivas y obviamente esto imposibilita a que pueda ser algo totalmente natural y pueda ser una transición tranquila. Por ende, manifiestan miedo, angustia ante cualquier cambio, especialmente ante cualquier situación desconocida. Por ende, es que nos vamos a empezar a enfocar a lo que es el miedo. Y acá hay una frase que utilizó Temple Grandin. Yo estoy segura que muchos deben saber quién es. Para quienes no, es una señorita que incluso ha llegado a tener PhD, que tuvo autismo. No, bueno, tiene autismo, ¿no? Y ella manifiesta como diagnosticada de autismo, ¿no? Discúlpenme, es que no puedo sacar esto de acá.
ella dice, mi emoción más frecuente es y siempre ha sido el miedo, ¿sí? Miedo a lo desconocido, miedo a un mundo el cual no podemos entender. O sea, el miedo básicamente proviene cuando no tenemos el control de algo, cuando no sabemos qué va a venir. Y esto constantemente lo sienten nuestros niños. No saben qué va a pasar, no saben qué va a venir. Y lo peor de todo es que no lo comprenden y no lo entienden. Se les dificulta hacerlos. Por ende, el miedo prevalece. Y este miedo se convierte en ansiedad. Y ustedes me dirán, ¿qué es ansiedad? Pues acá les tengo la definición. La ansiedad viene a ser una preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Es posible que produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Generalmente las crisis que puedan presentar nuestros hijos, particularmente lo que desencadena y lo que están manifestando es miedo. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar. ¿Qué sabemos sobre esta relación entre lo que es la ansiedad y el TEA netamente? Bueno, varios autores, psicólogos, investigadores tienen su distinto punto de vista, ¿no? Por ejemplo, White, una investigación que hace, menciona, hasta hace relativamente poco tiempo a este tema no se le ha prestado la atención que se merecía. 2009. Sí, estamos 2020. Y a partir del 2009 empieza a manifestarse la importancia de las emociones. Antes todo era conducta, 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 conducta. E incluso no se ponían en el lugar de nuestro hijo. Era como que no, él tiene que aprender a adaptarse con nosotros o si genera muchas crisis o mucha angustia, bueno, lo dejamos así. No había como una interpretación de que, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué lo siente? ¿Y cómo nosotros podemos ayudarlo? Esto se da más a partir del 2008-2007, ¿no? Kanner mencionaba ya la importancia de la ansiedad, eso sí, una presencia de ansiedad en un porcentaje alto de personas con TEA. La prevalencia es del 42 a 79%. Ojo, cerca en el 2017 de Cairns. De ahí Taylor dice, si tienes TEA, tienes ansiedad. Luego de ahí, y menciona también, ¿no? Lo más común que es los trastornos de ansiedad generalizada, fobia específica, trastorno de ansiedad social y obsesiones. Y esto de las conductas obsesivas es algo que se presenta continuamente. Y yo les tengo una noticia, mamitas. ¿Por qué nuestros hijos pueden volverse obsesivos? Porque esto les da seguridad, porque tienen el control de algo. Pero como tienen un miedo interno de salir del control, genera una conducta obsesiva. ¿Sí? Y la ansiedad es independiente del SEI, según Berkovitz et al. O sea, tenga o no nuestros hijos algún diagnóstico de retardo mental fronterizo, o sea, inteligencia promedio, siempre la ansiedad puede estar presente o no. ¿Sí? Y acá un cuadrito para cerrar con una conclusión mucho más clara. Las personas con TEA son más vulnerables a la ansiedad. Fallan en el empleo de estrategias de regulación, responden de manera más intensa a estímulos con carga emocional y necesitan más tiempo para restablecer el equilibrio emocional. ¿Sí? Todas estas son las dificultades que presentan nuestros peques. Ahora, ¿cuáles son los factores que más desencadenan esta ansiedad? Pues tenemos acá tres factores. En sí, los rasgos propios del TEA. ¿Qué viene a ser? Las escasas habilidades sociocomunicativas, estas directamente las que más se relacionan con la ansiedad, ¿sí? Las alteraciones en el procesamiento sensorial, obviamente también el déficit en las funciones ejecutivas y escasas estrategias de autorregulación. Estas estrategias no son innatas y es más, necesitan mucha ayuda, sea cual fuera el nivel que presente nuestro niño. El entorno físico, pues claro que sí. La sobrecarga estimular, ustedes saben que nuestros hijos pueden ser hipo o hipersensibles. Obviamente la sobrecarga estimular va a influenciar. Y los cambios, interrupciones y la poca anticipación. Por eso es muy importante trabajar con el entorno físico. Si bien queremos que nuestro hijo diagnosticado con TEA vaya a un colegio regular, el colegio regular tiene que adaptarse a lo que nuestro hijo también necesita.
para poder hacer esta transición mucho más plácida y no generar tanta angustia. Y el entorno social. Debido a las exigencias sociales, al rechazo y la escasa comprensión y a pocos apoyos y realmente en muchas ocasiones totalmente ineficaces. Ahora, ¿qué habilidades tenemos que enseñar? Bueno, acá podemos concluir en unas 5, ¿sí? Que sería estrategias de autorregulación emocional, estrategias de autorregulación cognitiva, que en esas incluye lo que son las habilidades de resolución de conflictos, la flexibilidad cognitiva y conductual, ¿no? Estrategias para afrontar miedos y fobias y habilidades sociocomunicativas. Seguimos. Empezando, como en algún momento les mostré en la diapositiva anterior, de los factores desencadenantes más comunes, les hablé del entorno físico y entorno social. Entonces, antes de hablar de esta autorregulación emocional, tenemos que hacer hincapié en el entorno físico y el entorno social. ¿Por qué? Porque si el entorno físico y el entorno social no está preparado para nuestros hijos, pues por más técnicas de autorregulación que tengamos, pues no va a poder lograr hacerlo, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer dentro de las modificaciones en el entorno físico para que lo tengan un poquito más claro? Obviamente tenemos que asegurar entornos sin sobrecarga estimular, utilizar diferentes recursos de control también, porque si nosotros queremos incluir a nuestro hijo de repente en un centro regular, como les dije, de repente va a tener la necesidad de utilizar audífonos, ¿sí? Especialmente los que son más cómodos son los que vienen así grandecitos, esos audífonos que incluso hasta vienen con orejitas y todos sus adornitos tan lindos. Tapones si se les es más cómodo para ellos, ¿no? Reducir la incertidumbre, pues en definitiva. Gracias a Dios, en todo centro educativo tienen sus rutinas. Sin embargo, siempre varía algún tipo de repente cambian la currícula o van a hacer una exposición o están en época de exámenes, etcétera, pues es importante anticiparle sí o sí al niño y que esto sea reforzado dentro del mismo salón, ¿sí? Ajustar el nivel de exigencia, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no todos presentan la misma habilidad para poder avanzar. Y esto fuera del CI, ¿no? Porque por más que un niño pueda tener un CI diferente del otro, a veces pueden presentar las mismas dificultades en cuanto a algún tipo de aprendizaje. Por ende, tenemos que ajustarnos al nivel de exigencia dentro de los cuales ellos puedan estar más cercanos, ¿sí? Esto nos pasa no solamente con los niños, sino con nosotros mismos. Cuando nosotros nos planteamos un objetivo muy lejano, genera angustia, genera enojo, genera ansiedad, incluso hasta rechazo, ¿no? Es como que digamos, yo quiero de repente, qué sé yo, bajar de peso y me planteo ya, todos los días voy a hacer ejercicio y voy a bajar de peso 1 kilogramo a la semana. Y de repente veo que no lo logro. Entonces, ¿qué pasa en mí? Ya no quiero hacer ejercicio, digo de que me empiezo a manifestar con palabras negativas, genero ansiedad porque siento que nunca voy a bajar de peso, etc. Sin embargo, esta meta no es muy clara ni muy real, porque yo no puedo pensar en bajar de peso en un mes. Esto generalmente se da a partir del tercer o cuarto mes. Entonces, cuando nos planteamos objetivos muy lejanos, pues vamos a dejar de lograrlos. Lo mismo es con los chicos. Si ustedes quieren, por ejemplo, que el niño aprenda a leer, aprenda a contar, aprenda conceptos básicos, no pueden exigirle ya. En esta semana nos planteamos, porque muchos pueden estar haciendo clases en casa, voy a enseñarle los colores y de repente le enseño el color rojo, el azul y el amarillo dentro de la semana, ¿no? Les pongo un ejemplo. Y no lo logra. No, nosotros decimos, no, pues en definitiva, y es más, hasta no quiere aprender, no quiere sentarse a hacer el ejercicio. Entonces, obviamente estamos exigiendo más de lo que él quiere. Uno, porque manifiesta su poca tolerancia a la frustración y él la tiene clarísima. Y nosotros tenemos que ser tolerantes con eso. O sea, no podemos si estamos viendo que está presentando esta intolerancia, pues significa que le estamos exigiendo mucho. Nosotros tenemos que jalar de a poquito. No significa que él haga de repente su catarsis o su berrinche, como en algún momento mencionó la mamita, porque no puede algo. No, el objetivo no es llegar ahí. El objetivo es
antes de llegar ahí. Si estamos viendo que el niño ya se está frustrando y estamos viendo que no cumplimos con el objetivo, pues en definitiva se le está exigiendo mucho y tenemos que retroceder un poquito. Y de repente ya no será rojo, azul, amarillo en la semana. De repente me tendré que dar una semana para el color rojo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, equilibrar la agenda con tareas más demandantes y otras menos exigentes o sencillas. Equilibrio. O sea, así como que me esfuerzo y así como que hay cosas que para mí son fáciles y las puedo lograr. ¿Para qué? Para que haya un adecuado equilibrio de esta poca tolerancia a la frustración que los chicos tienen muy presente en ellos. Programar momentos de relajación y dedicación a sus intereses. Esto es importantísimo. Muchos papás, cuando presentan algún tipo, los chicos, como tienden eso de ser obsesivos, les quieren quitar, ¿no? No se ha vuelto obsesivo con que quiere pintar todo, quiere pintar en todo lado, me pinta por todas las paredes, me pinta por el baño y todo. Entonces yo ya le quité el plumón, le he guardado y le he escondido. A ver, si un niño está pintando por todo lado, ¿qué necesita? Pintar. ¿Sí? Necesita pintar. Y si necesita pintar, nosotros no podemos quitarle esta necesidad que tiene y este interés. Al contrario, podría llegar a ser un muy buen pintor. Y esta es una habilidad que los chicos desarrollan muy bien, muy bien. Entonces, lo que tenemos que enseñarles, acá sí y acá no, ¿no? O sea, darle su espacio y su lugar donde sí puede pintar. Horarios, rutinas para que pueda hacerlo, pero no quitarle, ¿no? Es importante que sí le dediquemos tiempo a sus intereses y también programar momentos de relajación. Esto es importante porque también es uno de los puntos que se va a trabajar dentro de lo que es la regulación emocional, ¿sí? Organizar el tiempo con tareas funcionales en definitiva, porque tienen que avanzar los pequeños estos poco a poco, y programar de manera regular la práctica de ejercicio físico. El ejercicio físico, por todo lado, nos lo han dicho, especialmente en esta pandemia que estamos viviendo, y no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos. Sí o sí es necesario e importante que los chicos puedan hacer ejercicios, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Ahora, modificaciones en el entorno social. ¿Cuáles vendrían a ser? El ser pacientes y dar tiempo para explicarse. ¿Sí? Reconocer, aceptar y verbalizar cómo se siente. La paciencia. Bueno, yo escucho a varias mamitas que me dicen, a ver, ajá. ¿Qué pasa si pinta esa acción hace? Le voy a contestar ahora, mamita, pero me informa que las preguntas son al final, pero se la respondo en este momento con mucho cariño. ¿Qué pasa si pinta y esa acción hace que se estrese? Porque a veces no lo pinta como quiere y eso lo pone tenso. ¿Se acuerda, mamita, que le estaba explicando de los objetivos que tienen que ser más cercanos para el niño y nosotros tenemos que evitar que llegue a esta crisis o esta explosión de intolerancia? Pues es algo así. Nosotros tenemos que empezar a ayudarle a que ponga límites claros de lo que sí puede lograr y de lo que no. Por ejemplo, él se estresa porque no lo pinta como quiere y de repente su objetivo es pintarlo excelente, pero nosotros vemos que no agarra bien el lápiz, vemos que aún no, porque el pintado tiene sus procesos también, ¿no? O sea, primero tiene que pintar como sea, pero respetando límites. Ojo, y los límites son muy importantes, ¿sí? Después de que pinte, y no importa con espacios en blancos y para distintas direcciones, el siguiente paso es que empiece no a dejar espacios vacíos y siga respetando límites. Y de ahí el siguiente será que pinten en una sola dirección. Ojo, antes de esto tiene que estar agarrando bien el lápiz, ¿sí? O sea, buena pinza. Ahora, si usted está viendo que una de estas no logra dentro de estos pasos, pues tiene que empezar poco a poco. De repente él se sale de la línea, entonces lo primerito que tiene que lograr es pintar de la línea, ¿no? Entonces le dice, vamos a pintar este y lo hacemos de esta manera, con apoyo y se le refuerza. Muy bien, lo hiciste muy bonito, lo hiciste lindo. De repente que utilice crayola, porque la crayola pinta más grueso. Hay que saber también qué darle. Eso ya más es tema de aprendizaje, pero sí les menciono que este proceso es así. Y de ahí ya le empezamos a dar otra tarea, ¿no? Ahora, obviamente las imágenes repercuten mucho. ¿Qué imágenes sí y qué imágenes no?
Imágenes más grandes, más fáciles de pintar. Imágenes más pequeñas y con más colores, más difícil. Entonces, este proceso hay que hacerlo de la manera que yo lo había explicado, ¿sí? Ahora, dentro de lo que está, retornamos, ¿no? Hacer pacientes y dar tiempo para explicarse, para recuperar la capacidad de expresarse. Esto es importante. A ver, eh, yo, por ejemplo, les comento que estoy trabajando hace poco con un pequeño que tiene TEA y que, bueno, todo un año no ha trabajado. Y estoy incluyéndole a la mamá por el tema de la pandemia y ella está haciendo clases también en casa, ¿no? Está haciendo sus terapias, por decirlo así. Entonces, yo le enseño a la mamita. Y algo que yo he observado y que incluso a mí también me ha pasado es que nos cuesta esperar. Es como que ya queremos darle la respuesta, ¿no? Es como que el niño está haciendo un rompecabezas, ¿no? Y de repente agarra una ficha y solo es de encaje. Y la va a poner ahí, pero está que piensa y piensa. Y de repente viene la mamita, o yo, como les dije en algún momento, le dice, es acá. Ok. ¿El niño aprendió ahí? No. ¿Sí? No aprendió. Y el objetivo es que el niño aprenda, ¿sí? Más aún si está intentando expresarse, ¿sí? Entonces, pues si nosotros, y vamos a un ejemplo con expresión más rápido, ¿no? El niño recién está empezando a hablar. Él agarra, está jugando con algo bonito y yo le digo, préstame, ¿no? Y le quito. Y el niño me hace así. Entonces yo le digo, dime, dame, dame. Y el niño sigue, dame. Entonces, hago varias veces esto hasta que el niño empieza a decirme dame. Pero llega un momento en que le hago y de repente se demora más de un segundo, más de dos, más de tres. Pues si el niño ya logró decir dame, yo no se lo doy y tengo que ser muy paciente. ¿Y qué va a pasar con el niño? De repente ese día se demorará unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de repente está 30 segundos, pero al final me llegará a decir dame, y yo se lo daré. Y ahí es donde el aprendizaje está totalmente prendido, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, es importante ser muy pacientes, ¿sí? Sé que es difícil, es complicado. No tampoco se sobreexijan. Esto es un trabajo constante y de práctica. Como yo no soy paciente, tampoco se limiten. Ok, no es paciente, no podemos ser paciente en ese momento, pero no significa que mañana no podemos ser un poquito más de repente. Si antes nos demorábamos para responder, porque no somos pacientes, 2 segundos, pues mañana que sea 3 y pasado mañana que sea 4. Y esta práctica va a hacer lograr en nosotros que tengamos más paciencia, porque es algo que necesitan nuestros hijos. Y obviamente dentro de lo que es la paciencia está ese tiempo que nosotros vamos a esperar para que el niño empiece a explicarse de lo que quiere expresar, ¿no? Que él empiece a expresar de manera adecuada o de la manera que él necesita para que empiece el aprendizaje. Ahora, reconocer, aceptar y verbalizar cómo se siente. Esto necesita mucha ayuda a nuestros niños con TEA. Es obvio que dentro de las limitaciones está lo que es la comunicación, pero como les dije, todo ser humano aprende, por ende ellos también pueden hacerlo. Y es importante para nosotros que primero reconozcamos cómo se siente, ¿sí? Después lo aceptemos y posteriormente le ayudemos a verbalizar lo que está sintiendo, ¿sí? Respetar los momentos de soledad también, ¿no? Está de repente, ¿no? No les gusta, porque muchos papás me dicen que no les gustan los estereotipos. Los estereotipos no son malos, los estereotipos son buenos. Ayuda a que al niño se autorregule. Entonces, no podemos ponerle, como decir, bueno, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra, como la cruz en esto, ¿no? Que no hagan estereotipos, no es bueno. Y si de repente nuestro niño necesita dar un par de vueltitas, de repente está aleteando o haciendo el estereotipo que comúnmente lo está haciendo, pues hay que dejarle su espacio, que lo haga. Ojo, de manera regular. Si ustedes están viendo, por ejemplo, que ese día está estereotipando mucho, ojo, hay algo que está produciendo ese estereotipo. Está generando más ansiedad porque obviamente el estereotipo, si bien autorregula, al hacerlo está botando energía y está botando lo que necesita botar por lo que ha acumulado. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Sí? Ser coherentes y sistemáticos en la puesta de práctica de los recursos
enseñados. Coherencia, sí, esto es algo que nos falta bastante a muchos papitos, eso es muy importante, y sistemáticos también, ¿no? Estos recursos que se enseñan, pues tienen que ser de una manera muy organizada, papitos, y tener coherencia con lo que nosotros transmitimos también. Dentro de las modificaciones, continuamos. Dentro del entorno social está ajustar nuestro lenguaje. Obviamente, si nuestro niño tiene limitaciones de lenguaje, recién está hablando unas 2, 3 palabras, no podemos hablarle oraciones completas. Tratemos de utilizar palabras precisas o palabras claves para darnos a entender. Mantener una actitud tranquila, sí, es muy importante, importantísimo. Yo me acuerdo que cuando en algún momento pasaron unos 2, 3 años de que empezara a trabajar con algunos niños, hubo una experiencia en la que un pequeño tuvo su crisis y empezó a querer morderse y patear. Entonces yo intervení y lo abracé por atrás para que no me lastimara y lo agarré para que no se lastimara porque también empezó a morderse. En ese momento yo solamente trataba de respirar profundamente y tranquilizarme y utilizar el típico el shh, y poco a poco el niño fue calmándose, calmándose y bajando. Yo me acuerdo que en esa ocasión, no recuerdo si fue la misma auxiliar que me dijo, ¿cómo lo has hecho? Y yo le dije, mira, si una persona está, un ejemplo, gritando, tú no puedes acercarte y decirle, ya, deja de gritar. Porque ¿qué estoy haciendo yo? Gritando también. Entonces yo no puedo pedir que alguien se calme si yo no estoy calmada. Entonces, si el niño está en todo su, bueno, en toda esta expansión de crisis, pues es importante mantenernos con una actitud tranquila. Cuesta, sí. Angustia, sí. Da miedo, sí. Pero es importante que la empecemos a trabajar y a practicar para poder transmitirle esto a nuestro hijo y que se pueda tranquilizar, ¿sí? Reconocer los momentos en los que la persona está preparada para aprender, también, ¿no? En base a las rutinas, los chicos se adaptan muy bien, pero si nosotros vemos que de repente ese día han construido en la casa de al lado y el ruido de la, qué sé yo, de la, esa, ¿cómo se llama? Bueno, estas máquinas que funcionan muy fuerte y vemos que nuestro hijo está muy inquieto, puede ser que sea por este sonido constante que ha escuchado, pues de repente en ese momento no va a poder aprender como debe y bueno, necesita pues un break, descanso, sacarlo afuera y es muy importante que logremos ver esto porque no es que, no, le toque y tiene que aprender, no, 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 no. Es muy importante respetar sus emociones, es muy importante respetar si en ese momento no está preparado, porque vamos a entrar en una lucha de poderes, vamos a generar más berrinche y el aprendizaje por ningún lado se va a dar. No atribuir automáticamente mala intención, no, no, esta es una de las maravillas de nuestros pequeños. No hay mala intención, no la hay. No, esas palabras que a veces decimos de que, ay, le gusta verme enojada, ¿no? Le encanta hacerme enojar, lo hace al propósito, no. Especialmente con nuestros hijos, no, acá no es válido. No lo hace por eso. No lo hace porque, ojo, pues una de las debilidades que nuestros hijos tienen es la dificultad con la interacción social. Entonces, por ende, esto no es algo que lo van a hacer para que nosotros reaccionemos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado porque en ellos no hay mala intención, ¿sí? Ok, pasamos. Uh -huh. Estrategias. Acá justamente les pongo a una pequeña frase de que nuestros niños no necesitan padres perfectos, sino efectivos. ¿Qué significa esto? Bueno, un padre, entre comillas, perfecto, ¿qué viene a ser? Uno que no grita, uno que no se enoja, uno que no mete la pata, uno que, sé yo, que un día no explota, un día que no pegó, etcétera. Pues somos papás, ¿no? O sea, lo vamos a poder hacer en algún momento. Como cualquier ser humano nos podemos equivocar. Y de repente sí, teníamos que estar tranquilos si le gritamos. Sí, debimos darle su espacio, pero de repente lo forzamos, etcétera. Vamos a cometer 1 y 1000 errores, porque es parte del ser humano equivocarse. Y como padres también. Pero ¿qué viene a ser un padre efectivo? Un padre efectivo significa el que se da cuenta
Y si se da cuenta, trata de mejorar a la siguiente. No que sea perfecto. Eso considérenlo siempre, papitos. ¿Sí? Ok, empecemos entonces con lo que es la regulación emocional. ¿Sí? Primero, el objetivo principal es que la persona identifique su propio estado emocional. Ojo, todo esto es un proceso de aprendizaje. O sea, el objetivo es de que el peque identifique qué es lo que está pasando en él. ¿Sí? Los primeros signos de ansiedad para posteriormente utilizar alguna de las estrategias aprendidas. Como les dije, el objetivo no es que nuestro hijo haga berrinche y que tenga una crisis, no. Empezar a detectar las señales de alerta. Y ustedes más que nadie conocen a sus hijos. Ustedes saben de repente que cuando están estereotipando mucho o están que mueven sus manitas o que están así, es que ya hay algo que está produciendo en él mucho miedo, ansiedad y saben lo que puede llegar a pasar. Entonces, nosotros tenemos que empezar a detectar los primeros niveles, que en este caso sería el primer nivel, el 1. No, bueno, este es básicamente el cuadro, no les voy a explicar, para no confundirlos. Nosotros tenemos que ver primero las señales de las cuales él va a empezar a manifestar esa ansiedad. De ahí tenemos que mostrar un plan de acción, que es lo que vamos a hacer para que él aprenda a reconocer esta emoción, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar con este cuadro? ¿No? Como dice, la intervención se centra en los primeros niveles para prevenir los más altos. Por ejemplo, se lo enseñamos tranquilo, relajado y cómodo. Cuando el niño está tranquilo, relajado y cómodo, utilizamos, ya saben ustedes, se me ha ido. Ay, mamitas, ayúdenme, los ayudas visuales. Se me ha ido. Pictogramas. Pictogramas. Empezamos a utilizar pictogramas, ¿sí? Es importante, esto que se les está hablando es de preferencias con una guía, o sea, me refiero con un profesional que les ayude. Pero en el caso de que sus chicos ya han seguido ayuda profesional, lo pueden manejar ustedes, no hay ningún problema, ¿sí? Para esto el niño tiene que identificar cada pictograma con la imagen real, ustedes lo saben. Entonces tienen que sí o sí reconocer las emociones, ¿sí? Reconocer que es enojado, triste y cómo la reconocen en la imagen, ¿no? Y que él también las produzca, perdón, ¿no? O sea, que él mismo en el espejo produzca las emociones y las identifique como tal. Y ahí se le va a enseñar al niño cuál es cada una, ¿no? Como por ejemplo acá en este cuadro que es un ejemplo, porque puede variar y diferenciar de acuerdo a cómo el diagnóstico de su pequeño, cómo está avanzado en esta parte. ¿Quién está escribiendo ahí? Seguramente es un peque. Eso sí, estoy seguro. Bueno, por ejemplo acá, tranquilo con su imagen, relajado con su imagen, cómodo con la imagen. ¿Sí? Ustedes van a ver qué tan necesario incluir cuántas imágenes y cuántas palabras. De ahí el nivel 2, ¿no? Vendría a ser enfado, nervioso e inquieto, ¿sí? Y también que lo reconozca, y mejor dicho, que aplicar lo que son estrategias tanto en casa como en clase o en un lugar público. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder tranquilizar estas emociones que está manifestando? Y el nivel 3, que sería estresado, frustrado, irritado. De igual manera, como les digo, la intervención tiene que ser abajito, hacia como él está a punto de manifestar la emoción. ¿Sí? Como ven ustedes, acá no hay estrategia, pero en el nivel 2 sí. Lo importante es no llegar al nivel 3, pero si se manifiesta también hay que aplicar algún tipo de estrategia. ¿Vale? Regulación cognitiva. Como les mencioné anteriormente, la regulación cognitiva, eso sí se necesita bastante ayuda de un profesional porque tenemos que ver cuál es su CI del pequeño, cuáles son las funciones ejecutivas que están, perdón, a nivel intelectual estamos hablando de las áreas, ¿no? ¿Qué áreas dentro de lo que es el coeficiente intelectual están más, mejor, no, que están mejor que las otras, cuáles están mejor? En estas nos tenemos que apoyar para poder empezar una regulación cognitiva. ¿Y qué es esto? No sé si ustedes han escuchado de la teoría de la mente. Y esto es algo que se les recomienda bastante a los niños con TEA. El audio está muy bajito, disculpen, recién he escuchado ahí, he leído esto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctora. Sí.
Ahora ¿Sí? sí, Ok, me voy a acercar el micrófono. Mil disculpas, ahora sí, por favor, estaba muy bajito. mil disculpas por Gracias. hacerles sufrir con su oídito. Bueno, como les mencionaba, dentro de lo que es la regulación cognitiva, acá entra mucho lo que es la teoría de la mente. Es algo que trabajamos mucho los psicólogos, es como una reestructuración cognitiva, a ver. Es como cambiar pensamientos en base a pensamientos negativos con pensamientos positivos, por decirlo así, ¿no? Este es un trabajo que se tiene que hacer con los niños de poco a poco. Por ejemplo, si ya están en una habilidad en la que de repente yo entro al colegio y de repente siempre un niño me mira y yo tengo la sensación de que ese niño me mira y yo digo, el niño me mira porque yo no le gusto o el niño me mira porque yo no le caigo bien, pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, una reestructuración cognitiva sería, es, si un niño me mira, no significa que no le guste, solamente está mirando mi ropa de repente, ¿no? Porque dependiendo de la situación, dependiendo del niño, dependiendo también de qué estrategias le van a servir. A veces no ayuda mucho verbalizar acerca de todo un procesamiento como si fuera un adulto, de darles pensamientos nuevos e ideas nuevas, simplemente son palabras y frases claves que incluso está. Acá hay un cuadrito, creo. A ver, espérense, ¿les he puesto el cuadro? No, no les llegué a poner el cuadrito. Disculpen. Dentro de los cuales nosotros podemos ir poco a poco haciéndolo, ¿no? ¿Qué hacer en este aspecto, ¿no? Valoración más objetiva de los problemas, o sea, pasa una situación y esto de las situaciones es muy importante enfocarnos a experiencias que ellos ya han pasado, una experiencia que ya conocen. Cuando algo ya conocen, les es más fácil aplicarlo a otra situación. Acuérdense que por el tema de ser un poquito restrictivos y no poder captar esas señales a nivel social o esa intuición social, ellos no tienen la capacidad de trasladar una situación a otra, como por ejemplo, ¿no? El niño José, cuando me dice que soy feo, es mentira, un ejemplo, ¿no? Y de repente llega otro niño que no es José, que es Mario, y me dice feo, y yo le creo. Entonces, pero hijito, te enseñé que si te dicen feo, es mentira. Sí, mamá, pero me dijiste que José, y quien me ha dicho ahora es Mario, ¿no? Entonces, esta dificultad ellos tienen. Entonces, como estamos viendo que tienen esta dificultad, nosotros tenemos que ampliarlo, ¿no? Ampliarlo a partir de esa particularidad. Mira, mi amor, si José te ha dicho que eres feo, eso es mentira. Y cualquier persona que te diga que eres fea es mentira. E incluso de repente jalar un poco más. Si te dice que eres fea, si te dice que no eres inteligente, si te dicen que etcétera, que eres gordo, etcétera, no es verdad, no es real, porque mírate tú en el espejo, no eres feo ni gordo, etcétera. Tenemos que lograr ampliar esta perspectiva y poder tener una valoración más objetiva. ¿Por qué? Porque ellos tienden a interpretar como lo sienten o como lo han conocido también, que eso es algo que tenemos que trabajar mucho. Enseñar a asignar a cada problema su relevancia y su magnitud adecuada. Va a pasar que ellos van a tender a exagerar un poco en algunas situaciones dentro de las cuales no ameritan. Se les tiene que explicar también y enseñar por qué no es la reacción, por qué esta reacción no es tan relevante, ¿no? Y cómo la tenemos que mostrar, con qué magnitud, ¿sí? Enseñarle también el camino que debe seguir. No solamente decirle, no, esto no es como tú lo ves, mi amor, es de esta manera, sino también que tenemos que enseñarlo cómo se siente o cómo se expresa y manifiesta. Y clasificación basada en número de personas implicadas, consecuencias, tiempo y esfuerzo empleado en encontrar una solución, ¿no? Ahí, por ejemplo, en base a situaciones ya un poquito más complejas, dentro de las que cuentan, de repente van al colegio, hay profesora, hay compañeros, se habla con el número de las personas, lo que puede pasar, cuánto es el tiempo y el esfuerzo que se va a emplear también en cuanto a su solución. De repente necesita tiempo, necesita un espacio. Yo me acuerdo que tenía un peque que siempre que encontraba un problema se ponía a llorar y esto le traía dificultades. ¿Por qué? Porque sus amigos lo molestaban o generaba una reacción por parte de la profesora diciéndole no llores y no le daban su espacio para poder asimilar la situación y poder tranquilizarse y volver a su actividad que estaba haciendo. Entonces, una de las técnicas aplicadas que él mismo recomendó era retirarse en el baño a punto de llorar.
¿no? Y entonces él iba y se retiraba e iba al baño. En el baño se sentaba de una manera tranquila. Él tenía un estereotipo con las manitos. Hacía su estereotipo que le ayudaba a regularse, a relajarse. Después de eso respiraba 3 veces y se daba respuestas, ¿no? Que esto que está pasando, porque se trabajaba bastante con él. Por eso les digo que es con mucha ayuda de un profesional, ¿no? Y trabajaba los pasos que habíamos seguido para que pueda volver nuevamente a la actividad que estaba haciendo, ¿sí? Y bueno, acá y lo que es la regulación conductual. La regulación conductual ustedes claramente la pueden lograr con un registro de conducta, ¿sí? ¿Cómo? Pues así como este de acá, que está muy claro, voy a borrar al peque que seguro ha venido por aquí a jugar. Ok. Empiezan con directamente la situación en sí que se manifiesta. Por ejemplo, dependiendo de objetivos, ¿no? Acá ponen como objetivo lo que es el control de la impulsividad. Vamos a trabajar lo que es el control de la impulsividad de mi niño, ¿no? Entonces, empieza. ¿Qué fue lo que pasó? Se escribe lo que pasó. ¿A qué hora pasó? 2 horas después, ¿cómo estuvo? ¿Qué puedo hacer, decir? Y qué no debo hacer ni decir. Es importante que nosotros planifiquemos Sí, pijo. y creemos estrategias para poder tomar acción. Como les digo, cuando se sigue con un apoyo, con un profesional, esto lo maneja el profesional y les da estrategias directamente de acuerdo al trabajo que se está haciendo con el niño. Pero en el caso de que no tengan la oportunidad, ustedes también los pueden ir haciendo. Aplican una estrategia, si no funciona, van con la otra y van con la otra y ven cómo les va yendo de acuerdo a su registro. Si está funcionando, si no está funcionando. Le dije esta palabra y no, generalmente esto lo alteró más, ¿no? Pero cuando le dije esto funcionó, ¿no? Y poco a poco, llevando su registro, ustedes se van a dar cuenta qué tanto manifiesta esa impulsividad en el día, por eso se trabaja con horas, qué yo le puedo decir, que no debo decir, qué estrategia puedo utilizar, y en base a eso, ustedes van a ir regulando cada una de sus conductas. ¿Sí, papitos? Okay. Y con esto terminamos, ¿sí? Bueno, acá terminamos con una frase que dice, acércate a mi mundo, tú puedes entenderme a mí, pero a mí me cuesta hacerme entender. Eso sí, yo te puedo querer igual o más que tú a mí, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Comparte con nosotros, Fátima. Quisiera hacer una pregunta, doctorita. Claro, no hay ningún problema, dígame usted. Sabe que yo soy mamá de un jovencito de 15 años que tiene autismo y a la vez le han diagnosticado retardo mental leve, ¿no? Pero Ya. actualmente estoy teniendo problemas con él por su adolescencia y por el autismo en sí, ¿no? Está actualmente con tratamiento psiquiátrico, está recibiendo risperidona y fluoxetina con la indicación de un médico psiquiatra. Eh, pero el problema con él es que se le ha incrementado bastante. Bueno, actualmente continúa con su conducta estereotipada, ¿no? Su conducta de él es gritar, hacer sonidos así como el tipo tipo estilo Guerra de las Galaxias, algo así. Ya. Puede estar todo el día, desayuno, almuerzo y comida con esos movimientos, con esos sonidos, con el tratamiento un poco que ha cedido, un poquito. No es mucho, pero es que también recién empezó el tratamiento, ¿no? Será 2 semanas que está con el tratamiento. Entonces, a mí me preocupa porque él está haciendo normal su educación en un colegio regular. Yo ahorita me encuentro en la ciudad de Puno. Entonces, está en un colegio regular y ya pues la semana que viene ya empiezan sus clases, ¿no? Por vía virtual. Entonces, el año pasado todavía estaba un poquito más accesible para poder hacer sus clases, pero ahora como que no se quiere levantar de la cama, está en la cama y yo trato de que se levante para que, digamos, hagamos ejercicios, para hacer una cosa, otra cosa. Se pone reacio a las indicaciones. Yo no sé cómo se le podría motivar, no sé, doctorita. Muchas gracias, señora Fátima, por Claro. su pregunta. Mire, acá hay algo importante y algo para todas las mamitas presentes. Si bien la ayuda psiquiátrica
apoya y ayuda conductualmente con lo que es el medicamento, no viene a ser una solución completa. En ocasiones, incluso la medicación viene a ser como una pantalla. O sea, por tiempo empieza a recibir medicación el niño, se le quita y vuelven con los síntomas, ¿no? O genera dependencia y a veces le tienen que subir la dosis. O en ocasiones, pero este es un número minoritario, empieza a mejorar el niño. Pero el tema de que haya manifestado ciertas conductas, como el mismo nombre lo dice, es un tema conductual. Entonces es importante que lleve asesoría psicológica. ¿Por qué? Porque el psicólogo le va a dar las herramientas adecuadas para que él pueda manejar este problema sin la medicación. Ojo, se acompaña, ¿no? Cuando es trabajo, cuando ya está medicado, se acompaña. Es como que medican, ¿no? Lo que es farmacología y lo que es psicoterapia. Entonces empiezan a trabajar en conjunto y llega a un nivel en el que ya se regularizan las conductas esperadas en el pequeño. ¿Y qué empieza a suceder? Ya se le empieza a bajar la medicación y continúa con la terapia. Se le quita la medicación y la terapia es cuando le tiene que dar ya su alta, ¿no? Para que el niño pueda ya estar preparado. Y tema de adolescencia, sí o sí necesita más aún orientación psicológica. ¿Por qué? Porque la adolescencia no la pasa de la misma manera por el tema que no puede o no sabe expresar de manera adecuada lo que está sintiendo. Se le tiene que dar una adecuada educación sexual, se le tiene que dar una clara información en base al diagnóstico de CI que tiene. Si me está diciendo usted retardo mental, 15 años, debe estar alrededor de los... Retardo mental leve, ¿no? Capaz está alrededor de los 6, 7, 8 años por ahí con lo que es de edad mental, ¿no? Y en base a esto el psicólogo le va a ayudar y le va a orientar. Y esto, por ejemplo, que me dice que no quiere levantarse, que está un poco inquieto, un poco de repente está agresivo porque se le están dando risperidona, puede ser que esté presentando conductas agresivas. Todo puede ser simplemente adolescencia incluso, ¿no? Que esto es algo que usted tiene que aprender a llevar en conjunto con el profesional. Ok, Lía también está levantando la mano para hacer una pregunta. Lía, por favor, adelante. Bueno, Sí, me ha hecho una pregunta. ahí así el hecho es que, Ok, ¿la leo yo? ¿La lee usted? La leo yo. sí, Ok. continúe. ¿Qué hacer si mi hijo tiene 10 años? Cuando escucha, por ejemplo, la palabra gol u otra que tenga mucha repetición de alguna vocal, de alguna vocalo, supongo que debe ser, llora. Generalmente, cuando se genera algún tipo de aversión hacia cualquier sonido, porque la O viene a ser un sonido vocal, se tiene que trabajar sí o sí una desensibilización sistemática, más aún si tiene 10 años. Primero, sería muy interesante identificar de dónde provino, cuál fue el factor desencadenante y dentro de terapia trabajarlo. Factor desencadenante, algo que activó el temor, porque este temor, si usted me está diciendo que escucha la palabra O, es muy probable que no sea de toda la vida. Debe ser reciente. Reciente me refiero hasta de 1 o 2 años. Entonces, como ha sido una aversión que recién se está dando actualmente, pues es importante trabajar el origen, identificar de dónde provino. Esto lo va a trabajar el terapeuta. Ahí se le hace una desensibilización sistemática. ¿Qué es desensibilización sistemática? Por ejemplo, ¿no? Empezar de repente a trabajar algo que le guste y de repente escucha la palabra, se le pone soniditos como que, oh, de repente, oh, y ver cómo está manejando su nivel de ansiedad, ¿no? Si lo maneja bien, ok, y ese sonido puede venir más frecuente, o la misma terapeuta de repente en algún momento puede pronunciar y hacer de repente gol, a ver cómo reacciona, y poco a poco se va viendo cómo él lo va asimilando. Este tipo de aversiones que los chicos tienen a veces sin querer son reforzadas por nosotros los papás. ¿Cómo? Que nadie diga, oh, ¿está jugando un partido? No, 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 apaga el partido. No, 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 no digas o, ¿no? Y a todos les empezamos a decir que no diga esto o, y el niño se da cuenta, lo siente, y de alguna u otra manera hacemos que este miedo sea cada vez más intenso o más fuerte en él, ¿no? Acá la señora Carla Ayala, ¿por qué mi hijo no puede estar quieto si se sienta
tiene que estar moviendo su mano, su pie o su cabeza, pero él no está quieto en ningún momento del día y también se aburre con una actividad tan rápido. Está muy probable está cargando ansias. ¿Qué es cargar ansias? Am, no sé si en algún momento ustedes van a un lugar, están conversando con alguien, o de repente ahorita están sentados y están haciendo algún movimiento, ¿no? Están con el pie de repente, o están así, o sea, como que también estereotipamos, ¿no? Y esto no puede ser siempre, pero sí lo hacemos en varios momentos. Y esto significa que tenemos la necesidad de descargar energía, pero la estamos botando de una manera más tranquila para mantener la atención. Si un niño hace esto, pues dependiendo de la edad, porque no me ha dicho señora Carlita cuál es la edad del niño, porque a medida que los niños son más pequeños, tienen más necesidad de moverse, más necesidad de botar. 3 años, uff, más aún todavía, 3 añitos más necesidad. O sea, un niño de 3 años no son para las clases virtuales, tenga o no tenga TEA. No, ¿por qué? Porque un niño de 3 años no puede estar sentado o no debería estar sentado aprendiendo. Debería estar bailando, moviéndose, haciendo ejercicios. Y generalmente en las escuelas o en los colegios, cuando hacen un buen aprestamiento de 3 años y como lamentablemente lo están haciendo de manera virtual, sí o sí los hacen moverse, los hacen gritar, los hacen pararse de su sitio, los hacen esconderse debajo de la mesa, los hacen bailar y les hacen manualidades, porque el niño tiene una necesidad de botar energía. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a regularla, porque todavía es pequeñito y aprende por medio del cuerpo. Entonces, que esté sentadito, pues no, más aún le da menos, ¿no? Y sí se va a aburrir, o sea, se va a distraer también bastante rápido. Como tiene 3 añitos, usted puede entrar a lo que es YouTube y ver todo lo que es estimulación temprana. Y especialmente enfóquese a todo lo que es sensoperceptual si su pequeño tiene TEA. Esto le va a ayudar mucho a regular esto, ya que por lo menos no tenga tanta necesidad de moverse y que por lo menos no se aburra tan rápido y esté más prendido de una actividad, ¿no? Señora Ángela, mi pequeño tiene 5 años y a él le gusta hacer bolitas de papel, pintar como él podía, con crayolas, témpera, pero desde el año pasado no quiere ya hacer bolitas, ni pintar como antes, lo hace peor. O solo pinte un poco y no quiere pintar todo, grita y se enoja y dice no y se va. Generalmente cuando a un niño le agradaba mucho una actividad y ya deja de gustarle esa actividad, hay un factor desencadenante sí o sí. Y puede ser que sea no necesariamente esa actividad, sino lo que conlleva. De repente él, como era algo nuevo, tenía que hacer sus clases y hacía, o sus tareas, y hacía bolitas, pintaba, contemporáneo y le gustaba. Pero esto lo asoció a estar tiempo sentado. Esto lo asoció de repente a tiempo de clases. Y como ya han entrado en vacaciones, le pongo un ejemplo porque puede ser así, ya está moviendo, se está mirando la tele, está saliendo al parque, está haciendo otras actividades que son mucho más placenteras que sentarse a hacer bolitas. Y cuando usted le llama nuevamente a que las vuelva a hacer, pues ya no quiere porque es como decir, no, no quiero regresar al colegio, no, no quiero hacer esto porque prefiero hacer esto. Y va a mantener un tipo de rechazo. El trabajo se hace también, así como les mencioné de sensibilización sistemática, de a poquitos para que nuevamente le agarre el hilo. ¿Y cómo puede llamarle la atención más? Con el tema de ponerle de repente imágenes que le agraden y le gusten y que le acompañe con canciones, ¿no? Que le acompañen con canciones que les gustan. A los chicos les gustan mucho las canciones que se repiten. Acuérdense que les gusta estereotipar. Por ende, las canciones que se repiten en el aspecto de que ta 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 tan tarararán, ta 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 tan tarararán, ¿no? O sea, porque se repite la ta 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 ta, ¿no? Entonces, esto le puede ayudar a asimilar mejor y lo asocia. Hago la actividad con la canción y todavía hago la actividad con mi personaje favorito, ¿no? Mi hijo tiene 21 años, me preocupa el toma risperidona, carbamazepina, clonazepam, si con los años puede causar efectos secundarios. Generalmente lo que genera más es dependencia a los medicamentos. O sea, como que se vuelven dependientes, no le da, pasa un tiempo y puede generar un efecto contrario, o al contrario, le da y como que ya no le sirve y necesita más medicación. Pero como le dije en un momento a la mamita, señora Fátima, importante que sigan psicoterapia, sí o sí. La psicoterapia les va a ayudar mucho más que en medicamentos, ¿no? De nada, con mucho gusto, señora Carla, de responderle. Señora Sandra, muchas gracias por su... ¿Puedo una más o ya? Bueno, Jill, ya vamos a
Ya Ah, se está acabando el tiempo. sí, quería... Buenas, yo quisiera hacer una pregunta, no sé, ¿podría hacerla? Sí, sí, Lorena, adelante. Buenas noches, señorita. Yo quería hacerle una consultita. Yo tengo un hijito que tiene ahorita actualmente 13 años y este aún no. Ya. Mi niño va a la educación básica regular. Bueno, este año, el año pasado hizo primero de secundaria, pero bueno, todo como ha sido virtual, entonces ha estado en casa, ¿no? Pero definitivamente no se llegó a adaptar a todo lo que es la presentación virtual, o sea, los Meet y todo eso, ¿no? Claro. Pero lo que a mí me preocupa es de que él ha empezado a hacer mucho más estereotipos en el hecho de que se para y da vueltas, ¿no? Bueno, yo en mi casa te lo permito, da vueltas, se sienta, pero digamos, gran parte lo da vueltas, ¿no? No quiere entrar al Meet, cumple con sus responsabilidades porque yo estoy pues detrás de él, ¿no? Pero me preocupa que cuando vaya al colegio, él no le permitan dar vueltas, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me asesora al respecto para que él pueda regular eso, ¿no? ¿Qué especialista? ¿Dónde lo llevo? ¿Cómo me podrían ayudar para que yo lo pueda ayudar a él y pueda mejorar eso, ¿no? Porque también él tiende a estresarse en un tiempo más pequeño, a los 9 años, 10 años. Tanto fue su estrés en el colegio, porque lo que le estresaba mucho en el colegio, que le dio vitiligo, ¿no? Hasta con el dermatólogo, y el dermatólogo me dijo pues que eso le había producido el estrés, ¿no? Que él estaba viviendo. Entonces lo tuve que cambiar de colegio y después estuvo más tranquilo. ¿Y por qué se le ha hecho eso? Porque él en el inicial normal, o sea, siempre estaba sentado, siempre ha trabajado muy bien, pero cuando pasó al nivel primario, en el segundo año estuvo primero y segundo muy estresado, lo cambié de colegio y lo traje a otro colegio. Y en este colegio, él, la profesora, pues como no estaban, parece, muy capacitados, ¿qué hacían? Le decían, vaya afuera. Entonces él estaba afuera y daba vueltas y vueltas, y como que se le ha hecho una costumbre eso, ¿no? No estaba en clase, pero la profesora, y él miraba por la ventana, escuchaba lo que la maestra decía y preguntaba y él respondía. Los niños que estaban dentro no respondían, pero él sí respondía, porque lo escuchaba y bueno, es un niño pues muy inteligente, ¿no? Pero eso se le ha quedado, ¿no? Entonces a mí me gustaría que me ayude a dónde lo llevo, quién me ayuda, quién me orienta, o de repente es un problema sensorial, nunca lo han evaluado, hay alguna evaluación sensorial, porque el diagnóstico sí tiene, ¿no? Ha sido diagnosticado, pero con respecto, porque alguien me dijo que de repente esos problemas eran sensoriales, ¿quién lo ve? ¿Qué especialista? Me Mire, gustaría que me oriente, por favor. Gracias. generalmente, a usted, señora Lorena, generalmente nosotros como psicólogos les hacemos una evaluación integral porque a nivel sensorial hay dificultades en todos los niños que son diagnosticados con TEA. Pero estos problemas a nivel sensorial o son hipo o son hiper, ¿no? O sea, o sienten mucho o sienten menos de lo que deberían sentir a nivel sensorial de sensaciones, ¿sí? Y ellos tienen que aprender a adaptarse a ellos de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, si me molesta mucho el ruido, mencionar, no, por favor, bájale o no puedo escuchar, ¿no? O retirarse en ese momento, o tener sus audífonos, o como les dije, sus orejas en algunos lugares les dicen, creo, ¿no? ¿No? Pero esto no solamente es el factor desencadenante que usted me está mencionando. La persona engloba muchas cosas en una persona, no solo engloba que yo le tengo, cuando una persona le tiene miedo a algo, le tengo miedo, digamos, a las arañas. Ese no solo es el único problema. ¿Por qué salió ese problema del temor a las arañas? ¿Cuál fue el origen? O sea, no se toca el síntoma, ¿no? ¿Qué hago? Le hago una sensibilización sistemática con las arañas. Pero ¿por qué desencadena una fobia? Si un niño desencadena un síntoma, hay algo más adentro y hay que ir al origen de su comportamiento. Y esto lo va a hacer un psicólogo, o sea, lo tiene que evaluar en su totalidad y ver cuál es el origen de este comportamiento. Ahora, si usted me está diciendo de que está teniendo la necesidad de moverse, pues todo lo que es ansiedad es movimiento, ¿no? Y es muy probable que esté manifestando ansiedad. Ansiedad, falta de ejercicio. Sí o sí tiene que hacer ejercicio. Y otro, lo que está faltando es falta de relajar, de aprender a relajarse, ¿sí? O sea, tiene que combinar actividades día a día, de físicas, basta 15 minutos, y por lo menos unas actividades de 20 minutos a media hora en las que pueda relajarse, que le pueda gustar a él, ¿no?
que puede ser dibujar, pintar, pero algo que lo conecte consigo mismo y que lo pueda mantener tranquilo y diga, ay, qué rico, esto me gusta, ¿no? Y actividades físicas. Usted regula esto fuera de sus actividades diarias, esta conducta tiene que bajar, ¿sí? Y esto no solamente para niños con TEA, sino para todos los niños. Y de una manera más específica, pues llevarlo a un psicólogo. Ujú. Bien, Jill, gracias por tu participación de la noche. Nos hemos extendido más del tiempo. Gracias una vez más. Jill nos ha brindado un tiempo de su domingo para poder compartir con todos los papás. Una vez más te digo muchas gracias y también a todos los papás por su asistencia. Eh, eh, Quiero agradecerles infinitamente. Esta es la última charla que tenemos del voluntariado. Vamos a tratar de planificar unas charlas más para el mes de marzo. De repente podemos volver a contar contigo, Jill. Ya vamos a coordinarlo con Rosita para ver la posibilidad de contar con más profesionales que quieran unirse al voluntariado y ser parte de los profesionales que ayuden a los papás de nuestra ONG. Ujú. Vamos a enviar también un link para que todos los papás nos ayuden con su opinión. Queremos que lo llenen, nos den un feedback para poder de repente mejorar las actividades. Y bueno, yo sé que también hay bastantes preguntas, yo tengo bastantes preguntas acá. Vamos a tratar de colgarlas en un video dentro del mes para que ustedes puedan despejar sus dudas, ¿no? Una hora siempre se queda corto. Jill, unas palabras para despedirnos de tu persona. Bueno, ante todo agradecer, bueno, a ONG Autismo, agradecer a todos los oyentes por darme la oportunidad de poder darles un poquito de información, espero les haya servido y agradecer por darme unos minutos de su tiempo. Y nada, ¿no? Que sus hijos son maravillosos y son hermosos tal como son. Así, ni más que decir. Gracias, Jill. Bueno, Eh, darles una vez más las Rosito, gracias. ¿cómo estás? Rosa, ¿cómo Perdón. estás, Rosa? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nada, Escuchamos. quiero aprovechar, muy buenas noches. Ya que estamos terminando, agradecerle al equipo de Gilki y obviamente agradecerles a ustedes por todo lo que están haciendo. Este proyecto es espectacular. Sé que hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Sí vamos a poder hacer más reuniones. Recordarles que estamos haciendo las pequeñas reuniones entre semana con algunos papás que ya tenemos un poquito más de experiencia, ¿no? Compartiendo y apoyándonos. Entonces, gracias a la psicóloga que hoy día nos ha acompañado allí, que realmente es sumamente importante que más profesionales se capaciten y que sepan trabajar con nuestros chicos, ¿no? Y gracias a todos los papás, como les vuelvo a repetir, les dije la semana pasada, gracias por interesarse por sus hijos. Si bien es cierto, es una obligación, porque nosotros los hemos traído al mundo, velar por ellos, pero es importantísimo que no nos conformemos con solamente velar por ellos, sino también que seamos buenos padres, pero seamos padres empáticos y nos preocupemos por cómo los vamos a dejar en el futuro cuando nosotros ya no estemos. ¿Sí? Muchísimas gracias, un súper abrazo a todos, que Dios los bendiga y que esta familia siga creciendo y que todo esto pueda llevarnos a que la sociedad entienda un poquito más a nuestros hijos. Gracias, buenas noches. Buenas Rosita, noches. hay que hacer recordar a los papás que el 2 de abril es el día del autismo. El Vamos Día presentando Internacional. propuestas, vamos presentando Azul, propuestas, azul. ideas, algo para hacernos escuchar. Todos los papás debemos participar. Quiero que Así hoy es. día les den un enorme abrazo a sus hijos y que le digan que los quieren mucho. Buenas noches. Hasta luego. Chao, Jill. Muchas gracias de nuevo. Chao, Rosita. Hasta luego, buenas noches.
Gracias, adiós. Cuídense. Muchas gracias. Chao, Rosita. Adiós, gracias, cuídense.